Hoy en Colectivo que Transforma vamos a hablar con una experta en recursos humanos, Guillermina Salinas, de algo que todos sentimos miedo de enfrentar, pedir un aumento. Hablaremos de cómo prepararte, cómo comunicar tu valor y cómo lograr que tu esfuerzo sea reconocido sin ansiedad ni inseguridad, sino como una fuente de confianza. Guillermina Salinas, qué alegre tenerte aquí. Muchas gracias por venir a Colectivo que Transforma en esta temporada en donde nos estamos divirtiendo muchísimo y estamos teniendo conversaciones que esperamos que vas a disfrutar. Muchísimas gracias por la invitación y claro, con gusto. Así que, ¿cómo hacemos? Imagínate este tema que te hemos pedido que desarrollemos. ¿Cómo le hacemos para pedir un aumento salarial sin ansiedad, sin boicot interior y teniendo un diálogo interior constructivo, empoderado, realista? Y para eso te hemos invitado porque tú eres una gran experta en todo el tema de recursos humanos, con una experiencia que lo ha visto todo. Así que gracias por compartir todo tu conocimiento y sobre todo tu corazón, tus experiencias y tu calidad humana. Sí, bueno, muchas gracias. Ahondándonos en este tema, viéndolo así ya fríamente, es un tema que al final todos lo hemos tenido. Todo el que trabaja llega a un punto en el que dice, necesito un incremento salarial, o llegas y lo ves y dices, ¿y por qué yo gano esto si estoy viendo que en otras empresas ganan más, que mis compañeros quizás pueden estar ganando más? Y todo esto pues nos hace ese boicot en la mente. ¿Cómo me voy a preparar? Pues al final es eso, tener las herramientas necesarias en el sentido de cómo voy a sustentar yo el por qué voy a necesitar este incremento salarial y dejarla a un lado todas esas cosas que son sentimientos, porque si yo voy de, ay, porque yo necesito un incremento salarial, porque me voy a casar, porque me quiero comprar una casa, porque quiero hacer cosas nuevas, quizás ahí va como un poquito el mismo boicot que nosotros nos estamos haciendo. Porque eso, digamos, a la empresa no es como que algo que le impacte. En mi historia personal, yo sí tuve como esa experiencia en donde yo llegué y me fui a sentar a la oficina de, era el presidente de la empresa, y le dije, mire, necesito un incremento salarial. Y se lo fue y que me dijo, "Ujú, ¿y por qué?". Pues porque ya tengo un montón de tiempo de estar trabajando aquí y no me han hecho un incremento en todos estos años que tengo de estar aquí. Y yo creo que me lo merezco. Eso fue como, ajá, y entonces, ¿Cuál feedback en ese entonces, momento? pero fue más que todo como ese shock mental y ahí entré en blanco y eso fue como que dije, bueno, hay que agradecer. Y dije, bueno, muchas gracias. Me levanté, salí pálida, temblando, con un gran miedo y al final era como eso de, ¿qué acabo de hacer? ¿Cómo me atreví? ¿Qué pasó? ¿Por qué hice esto? Y ahí es donde te das cuenta de que entraste a solicitar algo, pero no estabas preparada, no preparaste ese argumento, no te hablaste, no tuviste esa conversación contigo misma para decirte cuáles han sido tus logros, qué has hecho para ganarte ese incremento. Y no es que no los tengas, claro que los puedes tener, pero no los habías trabajado, no estabas preparada para hacerlo. Y entonces al momento en el que te hacen las preguntas, te quedaste en blanco. Mira, me he quedado pensando con esto que decís. Entro yo, doy mi argumento de que aquí le vengo a pedir el aumento y tu jefe te pregunta por qué y no llegó a nada y de repente tú dices, bueno, gracias, te levantas y te vas. Y entonces me encantaría ahí seguirte con una camarita y ver qué está haciendo entonces Guillermina, ella con ella misma, haciendo, me imagino, una evaluación de lo que pasó, diciendo, ay, si pudiera recrear este momento, lo haría así. Y cómo todo esto, en el lugar de convertirse en una carga, se convierte en una oportunidad de
comprender qué pasó, qué puedo hacer, cómo mejorar, y eso te impulsa a esta mujeraza que luego tiene estos excelentes trabajos y encima siempre he oído que tu puerta está abierta, que tú le ayudas a los demás para precisamente continuar teniendo todos estos tipos de conversaciones interiores a través de tu conocimiento en talento y en recursos humanos. Te voy a seguir contando un poco de esta historia. Y sí, o sea, cuando decís, o sea, salís de esa oficina, que obviamente sentís como que es la oficina más grande del mundo, y vas caminando por un pasillo que le sentís eterno, oscuro, en donde obviamente tenés un montón de cosas en tu mente que te empiezan a decir, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué no contestaste esto otro? Llegas a tu oficina, llegas a tu pupitre, escritorio, y te entras como en ese shock mental que te está diciendo, ajá, ¿qué acabas de hacer? Y si en ese momento, o sea, ¿qué hice yo? Yo me puse a escribir. Yo dije, bueno, hice esto otro, hice esto otro, hice esto otro. Obviamente todo eso está ahí en caliente, porque es lo que me acaba de pasar. Mejor, o sea, yo soy de las personas que cuando me pasan cosas así, yo me levanto, me voy a tomar un vaso con agua y después regreso. Yo leí mis notas y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Sí, obviamente te sentís mal. Tenés ese montón de pensamientos que te están diciendo, ha fracasado, no le están haciendo bien. Sí te pasa por la cabeza de cuál es mi valor como persona, cuál es mi valor como profesional. Llegar al punto en el que decís, lo estoy logrando cumplir con las metas que me he establecido como profesional, o simplemente mejor cambiate de trabajo, cambiate de profesión, porque en esto no te va a funcionar. Ya cuando recapacitas te das cuenta de que haces lo que amas. Pero a llegar a ese punto lleva, o sea, te puede llevar minutos como te puede llevar horas, un par de días, porque no es algo sencillo lo que te acaba de pasar. Te acaba de pasar de que llevabas la ilusión, llegabas como toda esa emoción, tuviste esa valentía de decir, bueno, aquí voy, de tocar una puerta, sentarte y ser valiente. O sea, agarrar ese miedo que tenías para poderte impulsar a tomar ese punto en el que te está diciendo, hey, anda y pedí ese incremento que, que tú tanto querés. Y entonces, o sea, ahorita que te cayó esa abuelada y te está diciendo ahorita como de, no, no te lo dieron. O sea, es chocante, es algo que te reta, que hasta llegas a decir, ¿será que no, o sea, que no valgo? ¿Y cómo le das vuelta al yo no valgo, a la duda, a que ha habido en ti un feedback de no apreciación, digamos? Y cómo tú, en el lugar de sumarte a ese lenguaje que te puede llevar una espiral hacia abajo, tomas esto y lo conviertes en una energía vital para hacer algo con ello, que no sea autodestructivo. En esta parte, mira, más bien, o sea, tenés que formarte, ver qué hiciste mal, qué cosas no tenés que seguir haciendo, sino que algo que digamos, esto lo tengo que cambiar y para que las cosas funcionen de otra forma. Entonces, es empezar a decirte cosas bonitas, o sea, decirte, ok, vaya, hoy sí lo vas a lograr. Sos una mujer empoderada, sos exitosa, has culminado tu carrera, tenés esto. O sea, de verdad, a autolavarte la cabeza para decirte, hey, tú valés. Y tú valés como persona, tú valés como profesional, tú valés en todo tu entorno. ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo que sí, que puedes hacer cambios en la gente que te rodea. Y cambios que quizás no te estás dando cuenta que los estás haciendo, pero digamos estás generando un buen clima laboral, estás generando confianza en la gente que tenés alrededor.
Entonces eso también, agarra todas esas pequeñas cosas y créetelas, o sea, llévalas a ti misma y esto es como esa pequeña energía que vas diciendo, ay, esto es conmigo, entonces me voy sintiendo mejor con esto, porque si tú te pones algo, tú lo puedes lograr. Tu mujer sabia me está diciendo, hay que creérsela, tomar conciencia de tu Exacto. impacto, de lo que ya estás haciendo bien, de la vida que estás cambiando, de la huella que estás dejando y también ese diálogo, hacerlo más desde ese lugar hablaste también la palabra de la energía que tenías que tener. Nos encanta a dejarles a todos los que nos escuchan y ahora nos ven en YouTube, así los 3 mensajes para cerrar, digamos, esta intervención tan interesante que nos has dado, porque es un tema tan relevante y la gente no lo habla y me encanta como tú lo has planteado. Así que las 3 joyitas que nos puedas dejar para todas esas personas que se están o preparando, atreviendo o ya están en la etapa posterior de ¿y aquí qué pasó? Uno, que el miedo es normal y es natural. Solo tienen que saber manejarlo, manéjenlo a su forma, véanse en un espejo, grábense, vean cómo reaccionan. Eso es bien importante porque al final ahí es a donde tú vas a ver cómo vas a reaccionar, cuál va a ser tu punto. Como el segundo consejo que yo les podría dar es lleguen bien preparados, que ese miedo que tienen sea su impulsor. Y el tercero, que no se detengan. O sea, si te dicen que no, da las gracias, anda y hace tu introspección y salí de todo esto y decir, ok, va, ¿qué pasó? Analizalo, evalúalo y volvete a atrever. Okay. Volvete a atrever. Sí, volvete a atrever porque si tú lo querés, o sea, hacelo. Y vas a ver que, o sea, si tú vas cambiando el proceso, en algún momento lo vas a lograr. Solo tenés que ir buscando como esos caminos que te van a guiar a hacerlo de una mejor manera. Y siempre, siempre, siempre hay que pedir una retroalimentación de todo esto. ¿Por qué? Porque estos procesos, o sea, tanto que te digan que sí o que te digan que no, te van a ayudar a ti a crecer como profesional, te van a ayudar a crecer como persona. O sea, vas a encontrar como esas herramientas que te van a ayudar siempre a salir adelante. Gracias, Guillermina, por esta intervención tan interesante que me llevo que todo esto son caminos para el crecimiento y oportunidades para poder ir organizando mejor la venta de nosotros, que somos el ser que andamos poniendo allá afuera y que andamos diciendo yo valgo, yo puedo y si no lo he hecho todo lo bien que pudiera, pues bueno, esto me sirve de información para lo que viene para enfrente. Muchísimas gracias. Con gusto y muchísimas gracias a ustedes también.